Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta transmisión en México y buen día o noche a quienes nos siguen desde otras latitudes. Es un gran gusto participar en esta 35ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara con la presentación del libro México, Grandeza y Diversidad. Es un libro que se hizo por encargo directo de la Presidencia de la República al Instituto Nacional de Antropología e Historia en el marco de dos conmemoraciones que forman parte de nuestra historia: la caída de México Tenochtitlan hace 500 años y la consumación de la independencia en 1821. Conmemoraciones que, como sabemos, han sido centro de numerosos eventos que desde distintas perspectivas y temáticas se han llevado a cabo en muy diversos lugares de nuestro país. Es un libro que se integra por una introducción y un total de 20 capítulos escritos en autoría y coautoría por un total de 30 especialistas en distintas disciplinas e instituciones y más de 23 colegas que contribuyeron con la elaboración de recuadros o textos específicos que se integran en los 20 capítulos, abonando a la comprensión de aspectos específicos. Esta obra colectiva se logró formar y concluir en un tiempo muy corto, de junio de 2020 a septiembre de 2021, saliendo a la imprenta con un tiro inicial de 120,000 ejemplares que serán profusamente difundidos. Para hablar del objetivo del libro, le pedimos a Diego Prieto que nos comparta unas palabras. El maestro Diego Prieto tiene una amplia trayectoria como profesional al servicio de la institución. Estudió antropología social en la ENA, tiene estudios de maestría en ciencia política en la UNAM y cuenta con la maestría en ciencias antropológicas por la UAM Iztapalapa. De 1995 a 2010 fue director del Centro INA Querétaro. Entre 2012 y 2013 fue coordinador académico de una de las líneas de investigación del proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio y fue coordinador nacional de antropología. Fue secretario técnico antes de su actual designación al frente de nuestra institución, cargo que ocupa desde principios de 2017. El maestro Prieto es autor de la introducción y coordinador general del libro. Diego, por favor. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. De verdad, me complace mucho presentar esta obra, resultado de la tarea de muchos colegas del INA y de otras instituciones académicas. México, grandeza y diversidad. Invitándolos a que se acerquen al libro. Es absolutamente sencillo porque lo pueden conseguir sin ningún costo mediante las plataformas digitales del INA y la plataforma Exprofeso, creada para difundir no solo el libro, sino una serie de contenidos vinculados con él. México es un gran país, con una población que en 2020 superaba los 126 millones de personas. Es el 10º más poblado del mundo, con una superficie de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, ocupa el 13º lugar en extensión. Se trata de una de las 15 economías más grandes del planeta. No obstante, la enorme desigualdad que desgarra su tejido social. Pero la grandeza de México no tiene que ver tan solo ni principalmente con su tamaño, con su población o con su economía, sino sobre todo con su diversidad cultural y natural, con la fuerza de las civilizaciones que nutren su larga historia, con la inmensa riqueza de sus territorios, con la determinación de sus pueblos que aún en las peores adversidades han sabido resistir con valor, creatividad e ingenio y forjar esta nación capaz de mantenerse unida y vital en su pluralidad, y con la profundidad de los valores que a lo largo de los siglos han nutrido los empeños y las luchas de las mujeres y los hombres de México: la justicia, la libertad, la soberanía, la comunalidad, la lealtad, la equidad, la fraternidad, la paz y el respeto por la tierra y por la vida. Con este sentido, desde principios del año 2020, el presidente de la República nos hizo un conjunto de encargos vinculados con la necesidad de desarrollar la reflexión crítica
sobre el devenir y el presente de nuestro país, sobre la profundidad de las civilizaciones y culturas que han florecido en este territorio y sobre los grandes desafíos que afronta México en el presente, pero también las inmensas reservas de valores, de anhelos y de luchas que están presentes en el heterogéneo conjunto de grupos lingüísticos, étnicos, culturales y geográficos que constituyen esta nación, sin duda alguna diversa, sin duda alguna vibrante. En ese sentido, se planteó en principio este libro, que está destinado fundamentalmente a los profesores de la enseñanza media básica, es decir, de la escuela secundaria en las áreas de historia, civismo y ciencias sociales, que habrá de llegar a todas las bibliotecas escolares, que habrá de llegar a más de 6,000 bibliotecas comunitarias que coordina la Secretaría de Cultura junto con los organismos culturales de los estados y municipios, y que habrá entonces de impactar, esperamos, en una mejor formación de los jóvenes, de los adolescentes y en general de la población escolar a partir de fortalecer la reflexión histórica y el análisis crítico de lo que somos como mexicanos. Efectivamente, pensando que la educación básica, si bien tiene que atender de manera señalada la lectoescritura y el cálculo básico, también tiene que fortalecer los valores del civismo, la memoria, el respeto y la pluralidad de nuestro país. Por eso, junto con el libro se planteó una plataforma digital para poder habilitar una serie de contenidos en video, en audio, bibliografías y material adicional para que cualquier profesor o cualquier ciudadano pueda profundizar en los temas del libro. También se construyó una magna exposición que ahora mismo les invito a conocer, a visitar en el Museo Nacional de Antropología y en la Secretaría de Educación Pública, La Grandeza de México, que por supuesto no es la repetición del libro, es cómo presentamos otra vez lo que es la fuerza cultural, la profundidad histórica y el enorme entramado de universos simbólicos que constituyen a México. Y también, y finalmente, se planteó la necesidad de desarrollar contenidos dirigidos específicamente a la población escolar que tuvieran un alto sentido didáctico, de manera que todos y cada uno de estos capítulos se traducen en fascículos que esperamos puedan llegar a la población escolar en la medida en que trabajemos su distribución junto con la Secretaría de Educación Pública. Como ya lo ha dicho Aida Castilleja, el libro es resultado del trabajo de más de 30 especialistas de diversas disciplinas e instituciones, no solo del INA, también de la UNAM, del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, de la Universidad Autónoma de Querétaro, del Colegio de México y otras instituciones públicas de enseñanza e investigación en ciencias sociales, que contribuyeron todos ellos con sus saberes y sus estudios a ofrecer un panorama general de la memoria y el devenir, el ser y el transcurrir de México, desde su conformación territorial hasta su desenvolvimiento, hasta el desenvolvimiento de las sociedades y procesos históricos que nos explican como nación desde el pasado, en el presente y de cara al porvenir. Cada uno de los autores se hace cargo de sus planteamientos en un libro que es absolutamente plural y respetuoso de la libertad de crítica, de la diversidad de puntos de vista y efectivamente de poder alentar un libro que atiende al mismo tiempo a la pluralidad, a la rigurosidad, a la actualidad y al debate abierto.
Se trata de un libro histórico y antropológico, pero no es una historia oficial, porque en una sociedad democrática y plural, como esperamos y como estamos construyendo, no hay historias oficiales. La historia es la resultante de la acción y la lectura que hacemos entre todos, en el diálogo abierto, el análisis desprejuiciado, la libertad de las ideas y el pensamiento crítico. Como podrá observarse en su variedad, se trata de un libro integrado y complementario que nos ofrece un amplio panorama de lo que es y ha sido México, ese México profundo del que hablara Guillermo Bonfil, en su diversidad y su enorme densidad histórica y cultural. Esperamos que los lectores puedan aprovechar estas páginas como una modesta contribución para poder sentirnos parte de una gran historia, pensar en lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos en este momento de difíciles pero prometedoras transformaciones. Gracias. Muchas gracias, Diego. Decíamos que y lo acabamos de escuchar, que las disciplinas que abarca el libro son por demás diversas y no podía haber sido de otra manera, ya que desde el inicio el planteamiento fue dar cuenta de la enorme diversidad de México en lo natural, en lo social, en lo cultural y en la diversidad que emerge de las interacciones entre estos ámbitos. Si bien la secuencia de los capítulos está articulada cronológicamente, no se trata de una exposición lineal ni uniforme, aun cuando cada uno de los 20 capítulos, incluso los recuadros y el soporte gráfico, pueden tener lecturas independientes. Entre ellos se entretejen diálogos interesantes que dan cuenta de la complejidad de la historia y realidades remotas y contemporáneas, pero también de las distintas maneras de narrar e interpretar por las que se han decantado los autores para narrarnos, para compartir los procesos que nos distinguen como nación. El libro, como hemos escuchado, nos habla del dilatado acontecer del territorio que ahora nos pertenece como nación, procesos que han sucedido en distintas etapas y confines. Los primeros 6 capítulos están dedicados a un extenso territorio en transformación, datando procesos de hace 16,000 años, narrando procesos de domesticación de especies y paisajes y narrando también la ocupación de los primeros grupos humanos, de los olmecas, los pueblos y culturas del México antiguo. Pero más que extenderme en ello, le pido a Pedro Francisco Sánchez Nava que nos ilustre al respecto. Él es arqueólogo, maestro en historia y etnohistoria, así como doctor en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es perito experto en materia de arqueología, inscrito al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es actual coordinador nacional de arqueología, dependencia dentro de la cual ha desempeñado diversos cargos. Ha sido miembro del SNI, del CONACYT e integrante del núcleo académico del doctorado de arqueología del posgrado de arqueología de la ENA. Cuenta con numerosas publicaciones en México y en el extranjero y una mención honorífica en el Premio Alfonso Caso en 2015 a la mejor investigación. Es coautor de 3 de los capítulos: los primeros grupos humanos, los olmecas, primeros maestros, y el capítulo Pueblos, Culturas y Naciones del México Antiguo. Pedro, por favor. Muchas gracias. Buena tarde. Es un gusto participar en la presentación de esta obra en un espacio tan importante como lo es la FIL Guadalajara. A mí me toca hablar sobre los grupos humanos y las sociedades que habitaron lo que hoy es el México en la época prehispánica. Sobre la integración de estos temas, quiero resaltar que son producto de una fructífera discusión entre especialistas, ejercicio académico que junto con mi colega Laura Ledesma tuve la suerte de coordinar y dar la expresión final. Así, en el capítulo 2 se narra el discurrir de los primeros pobladores de lo que hoy es México, periplo que inició hace cerca de 20,000 años con el arribo de grupos de recolectores cazadores al norponiente de nuestro continente provenientes de Eurasia. Se estima que el poblamiento del continente ocupó 1 milenio y en México se tienen fechas de hasta 13,000 años antes del presente. Esta historia se dio por varias rutas: la costa occidental llegando hasta la parte austral de la península de Baja California. Otra ruta es la continental, que ocurre desde el norte hacia el sur del país.
El tránsito de estos grupos queda de manifiesto a través de la cultura material que recuperamos los arqueólogos. Es importante destacar la convivencia que estos grupos tuvieron con animales del fin del Pleistoceno, principalmente mamuts. Otra ruta muy identificable es la de las regiones tropicales, quedando su registro en sitios de Oaxaca y Chiapas, con fechas de más de 12,000 años antes del presente. La llegada de estos grupos a esta región queda de manifiesto en hallazgos como el ocurrido en una cueva inundada de Quintana Roo de un esqueleto de hace 13,000 años nombrado como Naya. Existen investigaciones en curso de sitios en Zacatecas o el Estado de México datados en hasta 30,000 años, pero aún no existe consenso al respecto. Los capítulos 4 y 5 hablan de las sociedades que se consolidaron en nuestro territorio previo al arribo europeo. Al respecto, sobresale lo que representa la herencia olmeca. Esta cultura se desarrolló fundamentalmente en 3 regiones. La primera, conocida como zona nuclear, ubicada en la costa del Golfo de México, donde se emplazan sitios como el Manatí, San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. La segunda es la región constituida por localidades en Guerrero como Juztlahuaca, Oxtotitlán y Teopencuanitlán, así como Chalcatzingo y Zazacatla en Morelos. Finalmente, la tercera es la zona en la que se localizan los sitios de San José Mogote en Oaxaca y Chiapa de Corzo y Rancho Xoc en Chiapas, aunque su presencia también se ha documentado en otros sitios ubicados en Puebla y el Estado de México. Los olmecas, durante los 15 siglos de su existencia, alcanzaron una complejidad sociopolítica desconocida hasta entonces. Establecieron cánones culturales que fueron adoptados por sus contemporáneos y persistieron en culturas posteriores. Destaca el trabajo escultórico en enormes rocas en las que tallaron rostros de gobernantes o sacerdotes y altares trono. También se advierte un posible intento de escritura en monumentos hallados en el sur de Veracruz, fechados entre el 1200 y el 900 antes de nuestra era. Entre el tercer y el primer milenio antes de nuestra era, las bandas nómadas del norte, asentados temporalmente en cuevas y abrigos, se desplazaron hacia las costas y hacia los lechos de antiguas lagunas y sierras circundantes. En estas sociedades ya se identifica la presencia de personajes destacados que organizaban actividades de aprovisionamiento, diversos rituales e interacción con otros grupos. Muchos de los grupos del noroeste mexicano desaparecieron en el siglo XIX, otros continúan hasta la actualidad y habitan principalmente en Arizona. Es hacia el año 600 antes de nuestra era que se desarrollaron asentamientos esencialmente agrícolas en las márgenes del río Lerma, en Chupícuaro, Guanajuato. Estos grupos colonizaron varias regiones del Bajío. Mientras tanto, en Zacatecas y Durango ya existían grupos sedentarios con arquitectura monumental. En el altiplano central, desde 1500 años antes de nuestra era, los pobladores aprovecharon los recursos hallados en cerros, laderas y lagos. Hacia el año 1000 antes de nuestra era, arriba a esta región la tradición cultural olmeca e inicia la arquitectura de carácter religioso. Los centros regionales crecen y compiten por el control y manejo de los recursos. Respecto a los mayas, desde el 2500 antes de nuestra era, ocuparon un vasto territorio y desde épocas tempranas cultivaron el maíz y construyeron cientos de ciudades. Entre el 300 antes de nuestra era y el 300 después de nuestra era, ciudades como El Mirador y Calakmul se erigieron como principales capitales. El suelo fértil y el agua fueron imprescindibles en estas sociedades agrícolas. En el altiplano central, tras el ocaso de Cuicuilco,
Hubo migraciones al norte de la cuenca. Teotihuacán fue el resultado de la integración de poblaciones pluriétnicas que venían de Morelos, el Estado de México y el Valle Poblano Tlaxcalteca. Esta ciudad llegó a albergar durante su apogeo 200,000 habitantes y controló la producción, circulación y distribución de bienes desde la costa del Golfo, el occidente y el norte de México hasta Guatemala y Honduras. Tras la caída y abandono de Teotihuacán, diversos asentamientos se fortalecieron. Entre estas ciudades-estado están La Quemada, La Ferrería, Cantona, Teotenango, Cacaxtla, Monte Albán y El Tajín. Así, durante el llamado periodo epiclásico, se nota la adopción de características y estilos arquitectónicos y pictóricos que fusionan elementos endógenos y exógenos, producto de una constante interacción extrarregional. Finalmente, entre el 1150 y el 1350 de nuestra era, con la llegada de grupos chichimecas al altiplano, se formaron comunidades pluriétnicas y se formalizó el altépetl como estructura política cuya organización se sobrepone a la gentilicia de los pueblos aquí asentados. Este apretado recuento da fe de la riqueza cultural que existía en el México antiguo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Francisco. Desde el planteamiento inicial de esta obra colectiva, nos propusimos hablar de procesos de duración y derroteros e improntas múltiples. La historia y el presente de México se ha fundado y fraguado en su diversidad, intentando con ello aportar una visión diferente de este entramado de fascinantes historias. Le pediría a Salvador Rueda y a Carlos San Juan que nos compartan sus puntos de vista respecto a este planteamiento y qué tanto, desde sus miradas, se logró este objetivo. Salvador Rueda Smithers es investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Actualmente es director del Museo Nacional de Historia. Entre sus publicaciones destacan El Diablo de la Semana Santa, Jiquilpan 1920-1940, Memoria Pueblerina, en conjunto con Guillermo Ramos Arizpe en 1994. El Paraíso de la Caña ha coordinado códices y documentos sobre México en sus 2 volúmenes con Constanza Vega y Rodrigo Martínez. De la A a la Z, el conocimiento de las lenguas en México con Rodrigo Martínez. Manuscritos mexicanos perdidos y recuperados con Clementina Badcock y Rodrigo Martínez. En el libro que ahora nos convoca, Salvador Rueda es coautor con Felipe Ávila de 2 de los capítulos, Pueblo en Armas, la Revolución y La disputa del poder y las instituciones de la Revolución. Carlos San Juan Victoria es profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos, editor de la revista contemporánea Toda la Historia en el Presente. Él es miembro de la Cátedra Monsiváis y del Seminario de Historia Contemporánea. Ha escrito más de 120 textos entre reseñas, artículos, ensayos y libros sobre la historia del Estado de México, la historia contemporánea, los pueblos originarios, los movimientos sociales, el periodo neoliberal, la Ciudad de México y la cultura mexicana de la posguerra. Su último libro, una subversión llamada Monsiváis, publicado por el INAH en 2020. Es autor del capítulo en este libro, El siglo XX, progreso, desigualdad y lucha por la democracia. Salvador, por favor. Muchas gracias, doctora Castilleja. Buenas tardes a todos. Yo quisiera platicar un poco sobre el entorno de este libro. Voy a reforzar algunas de las ideas que ya planteó el director Diego Prieto y algunas más de Aida Castilleja, y trataré de dar entrada a los comentarios de Carlos San Juan. En la génesis de esta obra, que es una pieza escrita a muchas manos, descansan 2 efemérides fundamentales para la memoria mexicana. 500 años de la caída de México Tenochtitlan en 1521 y el final de la Guerra de Independencia exactamente 3 siglos después. Para el INAH, con la encomienda que se le dio al director general de manera puntual,
Estas efemérides fueron la oportunidad de imaginar una obra multidisciplinaria. No estoy muy seguro que hubiera habido antes este tipo de trabajo en un solo libro, hecho por nosotros, con las perspectivas de arqueólogos, etnólogos, etnohistoriadores e historiadores. Es decir, se trata de un libro de historia de México, pero relatado bajo los puntos de vista fundamentalmente antropológicos. Asimismo, la encomienda que se nos hizo en la invitación fue pensar que el lector ideal serían maestros y estudiantes de educación media y media superior, como bien dijo Diego Prieto, pero también se imaginó al lector común, a quien busca los relatos ordenados por las ciencias sociales, pero que inquiere también por la suma de los autores como intermediarios narrativos. Es decir, busca no una historia que esté de acuerdo consigo misma. Con todo y esta secuencia, hay distintos puntos de partida filosóficos y metodológicos de cada uno de los autores. Por ejemplo, quienes ven el origen de la guerra de independencia y los momentos puntuales de la guerra de independencia o del proceso de independencia han sido distintos a los que Felipe Ávila y yo manejamos para la Revolución Mexicana, que fue la otra ruptura social profunda. La clave de esto está en el trabajo editorial que permitió que los distintos puntos de vista no desequilibraran el libro, sino que fueran complementarios, que fueran ejemplo de una historia que es cifra de su pluralidad. Ahora, ¿por qué ligar las efemérides a un libro con un horizonte tan amplio? Hace más o menos 2 décadas, el historiador francés Georges Duby notaba que cada vez buscamos más recordar fechas y marcar referentes del pasado. Y lo hacemos, decía él, porque con ello las sociedades reafirmamos la confianza en nosotros mismos. Buscamos la historia para estar seguros de lo que estamos haciendo. Y es por eso que se hicieron estas 2 efemérides y es por eso que se buscó hacer un libro, no solamente las exposiciones, no solamente los actos cívicos que poblaron este año, sino algo que dejara una huella un poco más profunda, si se me permite pensarlo, que es la que dejan los libros en los lectores. Aquí ya se dijo, lo dijo muy bien Aida Castilleja, es un libro de casi 500 páginas que dan cuerpo a 20 capítulos que siguen una secuencia cronológica a manera de ensayos hechos por 30 autores y 24 colaboradores que escribieron un número similar de recuadros que en sí mismos, a manera de cédulas, explican historias, circunstancias y contextos y dibujan un horizonte cronológico milenario. Y como notable labor editorial, los 20 capítulos tienen la lectura paralela de decenas de imágenes con sus pies explicativos en un equilibrio casi matemático. Hay 3 capítulos que van desde los tiempos remotos, aquello que Thomas Mann llamó el pozo insondable del pasado, que es lo que Pedro Francisco nos acaba de explicar, cómo entender un dibujo de algo que pasó hace 16,000 años, y después empezar a aterrizar en acontecimientos muy puntuales, dándoles el mismo tamaño en un libro, sin perdernos, sin desorientarnos en la lectura y en nuestro acomodo mental. 5 capítulos que van de la caída de Tenochtitlan, el largo proceso de conquista y colonización. Esto es pensado como territorialización a veces violenta y otras consensuada, y que llevaron a la primera configuración de la geografía en la que se confrontaron culturas extremas. El periodo virreinal, con el dibujo de la sociedad colonial, los ejercicios del poder e instituciones que perfilaron el orden novohispano, y eso que explica la guerra de independencia como el punto de quiebre de un mundo que parecía equilibrado y bien sostenido. 4 capítulos más para el siglo XIX, que fue lo mismo constructor que devastador, y 4 para el siglo XX, la puerta de la historia contemporánea, el Renacimiento mexicano y la ventana al pasado inmediato, es decir, a nuestro presente, que le toca a Carlos San Juan. Quisiera señalar el significado del título, grandeza y diversidad, porque quizá lo primero que uno tendría que pensar es por qué se llama así este libro.
La definición de grandeza llama, por supuesto, al tamaño, pero también a la majestuosidad, a la dignidad. Y diversidad indica de semejanza, pero también multiplicidad y abundancia. Pero no se trata el dibujo de las características y las virtudes, sino se trata del dibujo de una historia absolutamente dinámica, porque ambas características, grandeza y diversidad, entendidas así como majestuosidad, dignidad, multiplicidad y abundancia, han llevado a su contraparte, a uno de los motores del devenir de México, probablemente desde hace 16,000 años, pero con toda seguridad desde la caída de Tenochtitlan. Esto es, al debate por el conflicto en torno a la desigualdad social, a la construcción de instituciones, de sus inicios, de sus excesos y de su extinción. Podría decirse que para nosotros la historia de los siglos XIX y XX ha sido el largo camino hacia la justicia como principio esperanza. Las rupturas y continuidades han oscilado entre el desequilibrio y la búsqueda de resultados y de respuestas. Para dar la palabra a lo que terminaría cerrando Carlos San Juan, porque sé y leí perfectamente su capítulo, se trata de una historia que busca ajustar cuentas consigo misma, es decir, cómo la sociedad mexicana ha buscado ajustar cuentas con su historia para tratar de cambiar y encontrar caminos distintos. Por supuesto que se trata del principio esperanza, se trata de una utopía, pero sin las utopías no podríamos movernos. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Carlos, tienes el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias. Y me sumo a esta celebración por el libro México, Grandeza y Diversidad, agradeciendo mucho la intervención de Pedro y de Salvador, que espero nos vayan permitiendo comunicar a los que nos hagan el favor de escucharnos la probable relevancia de este libro para que llegue una muy amistosa invitación a explorarlo. Este libro nace en una circunstancia histórica que esperemos que dentro de 30 años quede clara. Pero esta circunstancia tiene que ver con el resurgir de las naciones después de una época de globalización donde las naciones se dedicaron a matizar su preeminencia para ir construyendo la globalidad. De 2008 a la fecha estamos asistiendo a crisis de muy diversa dimensión, económicas, ecológicas y políticas, que ahora presentan un escenario que empezó a perfilarse en el 2015 a la fecha, donde desde Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Rusia, China, por mencionar a alguien, reemergen como potencias mundiales, pero con una gran marca nacional. Y las naciones vuelven a disputar su presencia en un escenario que seguirá siendo global. Y digo esto porque hacer una historia de México en este parteaguas que se abrió desde 2008 a la fecha, implica efectivamente que volvamos a atender la urgencia de que los mexicanos conozcan esta historia enorme de lo que es México. Añadiría a las definiciones muy pertinentes de Salvador sobre la grandeza una dimensión que es fundamentalmente de carácter civilizatorio. Esperemos que México sea grande porque permita vivir en común cada vez mejor, con valores de cooperación, de solidaridad, de comprensión del otro, en lo cual creo la historia mexicana es muy generosa. También tenemos episodios durísimos de guerra, de discriminación, de construcción de dominaciones y de jerarquías, a veces dominantes y de manera salvaje. Pero sin embargo,
hay, creo, un gran trayecto que va recorriendo desde nuestros pasados de Aridoamérica y de Mesoamérica, que portan valores de convivencia que actualmente están siendo rediscutidos y reelaborados, y donde esperemos que la grandeza mexicana nos proyecte a futuro como esta capacidad de vivir en común cada vez mejor. Y me acerco, voy a hacer un punteo muy rápido a otro asunto que ya también mencionaron, solo me sumo a esta mención, de esta biografía insólita de lo que es México. Hasta ahora, las biografías de la nación se han ido, en el mejor de los casos, al pasado mesoamericano, fundamentalmente en las grandes civilizaciones. Hoy tenemos una apertura verdaderamente sustantiva, porque nos permite recuperar el gran esfuerzo de los nómadas por un periodo larguísimo de construcción de espacios habitables para los humanos, y que se van a conectar con esta enorme posibilidad mesoamericana de construir desde aldeas hasta el Altépetl. Es decir, esto que ya mencionó Pedro, las expresiones más avanzadas de configuración de organismos políticos que no están copiados de Europa, sino que surgen de la experiencia histórica americana. En ese sentido, creo que el libro nos va a permitir una serie de ecos, que el presente que vivimos pueda irse hacia atrás y advertir y valorar estas grandes herencias que tenemos. El siglo XX, como el siglo XXI, ya es un periodo de repúblicas, ya es un periodo de una forma de organización venida de Europa, nacida en Europa, que se va a empatar como la monarquía anteriormente con los altépetls y las formas de organización comunitaria mesoamericanas y de Aridoamérica. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es esta singular historia de las repúblicas como este híbrido extraordinario de formas de organización, de creencias, de visiones, muchas veces religiosas, étnicas, de lo que es el vivir en común, el vivir en repúblicas, junto con las tradiciones liberales, conservadoras, etcétera, etcétera, que van nutriendo estas repúblicas mexicanas. Pero entonces vamos a tener conciencia de este gran transcurso del vivir común que significan las repúblicas. Y sobre ahí quisiera puntualizar otro aspecto. Vivimos, sobre todo de 1900, con el cardenismo a la fecha, un periodo de instituciones estables que se han ido desarrollando. Es un periodo muy importante de estabilidad institucional que hace que México tenga un rasgo distintivo si lo comparamos con la experiencia de América Latina. Sin embargo, estas instituciones estables ya tienen una especie de fractura, escisión, polarización que las habita, sin que haya habido a la fecha en México una fractura de fuerzas que a veces están opuestas. Y esto surgió desde el nacer de las repúblicas. Por un lado, lo que representa simbólica y en términos de grupos de poder Iturbide, y lo que representa simbólica y en términos de grupos subalternos Morelos. Son dos trayectos que se van a ir cruzando en la historia de las repúblicas, liberales, conservadores, el imperio, las república de la Revolución Mexicana, que va a marcar lo que es el siglo XX y a la fecha. Tenemos un resurgimiento fundamental que revalora a la Revolución Mexicana, que si bien recordamos de 1970 hasta hace poco, fue duramente criticada.
hoy da la impresión de que estamos viviendo una revaloración no solo de la Revolución Mexicana, sino del papel de las clases subalternas, de campesinos, obreros y de una diversidad creciente de las poblaciones mexicanas que le van dando contenido creciente a la historia actual de México. Pero en ese sentido, sí creo que en este juego de ecos, entre este presente que se abre a la globalidad, a la democracia, al funcionamiento cada vez más, esperemos, preciso y claro de las instituciones republicanas, hay toda esta serie de ecos, hay todas estas historias de fractura, de remendar a veces, pero de persistir en una ruta harto difícil. Y creo que como mexicanos, saber que nos hemos fracturado y que nos hemos recompuesto es fundamental para tener certidumbre, como decía Salvador, a través de las narraciones de la historia, tener certidumbre de lo que somos y hacia dónde vamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Presentar y amalgamar los textos con un rico, variado y pertinente soporte iconográfico y con un trabajo editorial esmerado fueron la garantía de lograr la calidad del libro objeto. Esta fue una tarea que asumió Jaime Valli con sus colaboradores. Él está aquí para compartirnos su experiencia, misma que activó con entusiasmo, creatividad y dedicación que le permitieron asumir y cumplir con creces esta titánica labor de la edición que, secundando con lo que nos expuso Salvador, amplía a manera de espejo 20 capítulos más. Jaime Valli es editor, autodidacta, guionista y director de varios proyectos editoriales. Cursó estudios de ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional y es profesor de enseñanza agrícola superior en la Escuela Nacional de Agricultura. Es director editorial y fundador de Arqueología Mexicana y Relatos e Historias en México. Ha sido director y fundador de la Dirección de Difusión Cultural en la Universidad Autónoma de Chapingo, director de publicaciones en el INAH y coordinador nacional de difusión. Ha sido autor de varios libros y artículos, además de ser coordinador editorial de más de 80 títulos. Jaime, por favor. Muchas gracias, doctora Castilleja. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a quienes nos ven y nos escuchan en alguna parte del mundo. Con las lunas del mes de octubre de 2020 se inició la elaboración de la propuesta de la obra que finalmente llevaría el título de México, Grandeza y Diversidad y el sello editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dicha propuesta, que estaba integrada por 15 apartados dedicados a la historia de México, fue puesta a discusión por los coordinadores científicos de la obra, Diego Prieto Hernández y la doctora Aida Castilleja González, en un foro virtual durante el cual participaron la mayoría de los investigadores que tendrían a su cargo la elaboración de los textos. Después de una discusión abierta con los investigadores invitados, se recogieron diversas opiniones y así el proyecto del libro pasó de 15 artículos a 20 y con ello se logró un margen mayor de participación de todos los autores. Fijado el compromiso en los primeros días de diciembre de 2020, los autores trabajaron en la factura de los textos y para el mes de abril la edición marchaba sobre ruedas. Con la participación activa de las correctoras Marcela Guinaba, Alba Aurora Velázquez, la diseñadora y directora de arte Rebeca Ramírez, el iconógrafo Luis Salmerón, el ilustrador Rodrigo Castillo, en colaboración puntual con los investigadores, la asistencia editorial de Concepción Cuevas, la actividad y laboriosa gestión de archivos de Pilar Fuentes y la valiosa asesoría de Adriana Concevic, además de la participación de Rebeca Díaz y Jaime Jaramillo y del equipo de colaboradores de la Coordinación Nacional de Difusión, iniciamos en el mes de mayo el cierre buscando la aprobación de los autores. Se recogieron en aquel momento todas las valiosas observaciones en cuanto a tratamiento de los textos, la gráfica seleccionada y los pies de imagen. Por sus dimensiones, contenido gráfico y número de posibles destinatarios, se decidió que el libro fuera impreso en offset prensa plana, 5 cabezas en 4x4, más barniza, registro, y así se obtuvo un libro impreso y encuadernado
por obreros calificados, con calidad suficiente y, como habíamos prometido, un libro bello, profusamente ilustrado. De manera paralela, se trabajó en la elaboración de los textos para los fascículos, en seguimiento puntual, diálogo y trabajo directo y esmerado con todos los autores. Se tienen ya 10 fascículos de 2 capítulos cada uno, profusamente ilustrados con los textos de Ana María Prieto, el diseñador de Rodrigo Castillo y la investigación iconográfica de Luis Salmerón y Ana María Prieto. Así se encontró el camino para llegar con contenido e imágenes a los jóvenes. Muy pronto iniciaremos el trabajo de impresión. Ya con la luna de octubre del 21, en compañía de todos ustedes, estamos presentando con gran satisfacción México, grandeza y diversidad. Seguimos con interés la pista de la obra, contra lo que se pudiera pensar. Nos asomamos con cuidado y respeto al contenido de los artículos. En esa tarea también aprendimos de los escenarios apasionantes en los que está presente la conformación geológica del territorio, la historia de las mujeres y hombres desde el momento en que se prendió la hazaña de los caminantes incansables que cruzaron el congelado mar de Bering, que merecerían un homenaje, practicantes tempranos de la caza, la pesca y la recolección y el reconocimiento de los parajes prístinos. La gran aventura de la domesticación de las plantas y el maíz, el establecimiento y expansión de la cultura madre, la consolidación de diversas civilizaciones a lo largo del territorio, el nacimiento del Imperio Mexica, la llegada de los que vinieron del mar para cambiar cuentas de vidrio por oro, sin saber cuál era el valor de las cosas en este que llamaron Nuevo Mundo y que ya tenía una larga historia, escenario accidental de la confrontación, la conquista del territorio y sus dolorosas consecuencias. La formación sincrética de una nación a lo largo de 3 siglos que para muchos fueron una pesadilla. La revolución de independencia que sacude y desdobla al país en muchas y variadas corrientes. Las intervenciones extranjeras, la pérdida del territorio y la república restaurada. El gobierno de Díaz, la guerra civil revolucionaria, los gobiernos de la posrevolución, la crisis del régimen priista. El partaguas del 68 y el inicio de una nueva era, la batalla por la democracia, hasta cerrar con una crónica de los hechos más recientes en nuestro país. En esa compleja urdimbre se esculcaron todas las alforjas para obtener las imágenes. Todo esto fue posible gracias a la pluma creativa e independiente de los autores, resumida de manera sucinta en la introducción que les muestra a los lectores la casa grande y diversa que somos. En este libro, publicado bajo el impulso de las grandes transformaciones del país, en el vórtice de una gran alborada, se continúa con una tradición de trabajo editorial que se inició en 1824 en el Museo Nacional, tradición cercana a los 200 años de ricas experiencias y con escenarios que es necesario rescatar, escenarios distintos a los de hoy, aquellos en que el investigador aparece a pie de imprenta, el de los tipos móviles y el cajista, el hipnotipo con sus variantes tipográficas novedosas que reúne a la vera del plomo ardiente a los hipnotipistas y correctores con el editor y el investigador, quien se asume también como editor en el sentido más amplio. Solo como ejemplo y para documentar la tradición editorial, está presente el trabajo en 1927 en el Museo Nacional de Isidro Ignacio de Icaza e Isidro Gondra, los Isidros, quien este último fuera editor, traductor, letrista y militar insurgente, con las entregas periódicas de 4 láminas de Federico Waldeck, verdadero ejemplo del arte litográfico acompañadas de un breve texto. Con la llegada de la magia del offset, con sus áreas hidrófilas y oleófilas y la aparición de los negativos para 1 y 4 tintas, la brecha investigador, editor, impresor se acorta con la asunción de lenguajes gráficos compartidos y la posibilidad de hacer de la producción de libros una fiesta colectiva para el saber de todos, pero también para el disfrute. Vaya mi más sentido reconocimiento a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Para finalizar, como lo hemos escuchado, el libro que ahora nos convoca y que invitamos a conocer es una obra colectiva que, como lo hemos reiterado, no pretende ser una visión simplificada ni mucho menos uniforme de los procesos que han constituido a la nación mexicana.
Este fue uno de los principios cuando convocamos a los colegas a participar. La historia y el presente de México se ha configurado en y con su diversidad, no como aderezo, ni mucho menos como algo secundario. La diversidad no es estática, es un núcleo que también ha posibilitado y ha nutrido su resiliencia y su resistencia. En ello también radica su grandeza. Muchas gracias.